Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Tenemos un programa padrísimo el día de hoy, así que espero que nos acompañen hasta el final y lo disfruten. No olviden de poner aquí en los comentarios sus preguntas. Va a estar buenísimo, así que bueno, vamos a esperar a que entre mi querido amigo Ricardo López, quien nos va a dar una muy buena charla. Hola, hola Ricardo, ¿cómo estás? Un momentito, ya se está agregando. Va de nuevo. Hola, hola. Hola, hola Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ahí estamos. Qué gusto es el gusto es mío. Gracias por invitarme, gracias por prestarme tu espacio para platicar un ratito. Encantada de tenerte y de que hayas aceptado la invitación, sobre todo en un tema tan bonito y tan poderoso como son los salmos. Totalmente, ¿no? Creo que es uno de los temas que a mí me gusta mucho, sobre todo por su magia y por todo lo que conlleva, y espero que lo que podamos platicar el día de hoy, pues sirva de mucho para nosotros y para todos los que nos puedan escuchar y ver este día. Así será porque además se va a quedar grabado para quienes lo vean después, pues puedan disfrutarlo en su tiempo que tenga que ser. Pero bueno, pues mientras podemos ir comenzando para precisamente quienes ya se están integrando, puedan ir escuchándonos o viéndonos según sea el caso, les damos la bienvenida. Si me permites, pues les voy a dar la bienvenida el día de hoy a este su programa, El Sendero del Buscador, que como bien saben es una serie que busca precisamente facilitar estos caminos a todas aquellas personas que sienten un llamado desde su corazón, desde su parte de alma, de espíritu, puedan encontrar un camino para poder entrar en este mundo tan bonito que es la espiritualidad, desde una forma muy sencilla y en este tema con el poder de los salmos, de los salmos, perdón, con mi querido amigo Ricardo López, que en la distancia, bueno, pues sabemos que no hay distancia, ¿verdad? Que a pesar de que estamos en diferentes ciudades, vamos a estar aquí con ustedes, así que por favor, esténse aquí tranquilos, atentos. Y bueno, Ricardo, si te pudieras presentar, porque yo sé que tienes un grupo muy numeroso aquí en Facebook, donde compartes cosas muy interesantes sobre espiritualidad precisamente. Si nos puedes dar una breve reseña. Pues mira, justo estaba compartiéndolo para que puedan ver más personas y puedan escuchar, que a lo mejor esto llegue todavía más, a más gente. Pues bien, tenemos un grupo en Facebook, Magia, Espiritualidad y Tarot, un grupo que ya tenemos casi 240,000 personas ahí inscritas, que pues bueno, todos los días procuramos estar compartiendo información. Mi especialidad un poco es la parte simbólica, todo lo que tiene que ver con el tarot, la numerología, los dados, los cuarzos, toda esta parte como un poco esotérica, pero también me meto mucho a esta parte espiritual, justamente como bien lo dices, este mundo tan vasto que tiene la espiritualidad y que conjuga con el mundo esotérico. Pues bien, creo que en esa rama en donde yo trato de ponerme como las pilas, como decimos acá, ¿no? Trato de estar al pendiente siempre de todo este mundo y sobre todo de las personas que nos escuchan y que nos ven y que nos leen también en los grupos. Pues bien, de eso va un poco, ¿no? Trato de enfocarme un poco en la sanación espiritual, en la sanación emocional, que creo que es la base de todo bienestar social y colectivo. Así que, pues bueno, a eso me dedico. Excelente. Y el tema del día de hoy, a mí me encantó cuando vi que pusiste en tu publicación precisamente que estás próximo a dar un taller del uso de los salmos. Y precisamente a mí me encanta este tema. De hecho, yo aquí tengo, mira, me encanta trabajar con Sí. ellos. Entonces, bueno, dije, yo creo que tenemos que compartirlo para que la gente conozca
precisamente este poder que tienen los salmos, y ya si les interesa puedan entrar próximamente a tu taller que vas a impartir, que sé que va a estar muy interesante. Entonces, bueno, partiendo de todo esto, a mí me gustaría que nos platicaras qué son los salmos. A lo mejor hay personas que lo han escuchado, hay personas que trabajan con ellos, hay personas que ya los conocen, o habrá personas que digan, a mí los salmos, yo no quiero saber nada de los salmos. A mí me gustaría que me platicaras precisamente todo este poder que Pues tienen estos. mira, este conocimiento llegó a mí hace como 14 años aproximadamente. Quizá ha llegado antes, cuando hemos tenido una Biblia en nuestras manos y creo que hemos leído el libro de Salmos, o porque íbamos a la misa, a la iglesia y escuchábamos ahí los salmos, ¿no? A los salmistas. Pues bien, creo que la información llega mucho antes, pero creo que conscientemente, ya en una cuestión ya más de trabajo personal, de buscarlos, sino que ellos me buscaran a mí, llega hace 14 años. Y ahí me doy cuenta de que los salmos no solamente son estas oraciones o son estas frases que a lo mejor en la Biblia nosotros podemos estar leyendo, sino que dentro de este concepto hay una gran magia. Los salmos, hay que decirlo también, que no están basados en una religión judio-cristiana como en esa visión nueva, ¿no? De esta nueva iglesia que tenemos actualmente. Son mucho antes todavía, ¿no? Es decir, unos 900 años antes de Cristo, los salmos pues ya estaban en este plano, ya estaban en este mundo, ya habían sido canalizados, ya habían sido trabajados. También tenemos diferentes versiones ahí sobre los salmos, si son del rey David o si vienen varios autores, ¿no? Creo que eso no importa tanto realmente, porque lo que verdaderamente importa es lo que ahí se encuentra, la magia que ahí se encuentra. Y creo que en ese sentido podríamos decir que los salmos son oraciones, conjuros, muchas de diversas, vamos a llamarlo culturas, religiones, los llaman de diferentes formas, pero son oraciones, frases, palabras exactas y correctas que nos ayudan a conectarnos con el mundo espiritual, que nos ayudan a conectarnos con nuestro yo interno, con nuestro yo superior, y que aparte nos ayudan a conectarnos pues con Dios Padre, ¿no? Quiere decir entonces que son un puente para conectarnos con la divinidad y además son una forma en la cual nosotros, un puente tiene una conexión de ida y vuelta, quiere decir que además es una forma de conectar las bendiciones que Dios tiene hacia nosotros. Entonces nos permite conectarnos con Dios, pero al mismo tiempo permite a Dios conectarse con su Hijo. Entonces creo que los salmos son un puente. Yo lo catalogaría de esa forma. Es una forma en la cual nosotros reconocemos quiénes somos y de dónde venimos, tal cual. Así es, y es muy interesante porque también vemos esta forma de los salmos, como bien lo mencionas, desde el aspecto del catolicismo en la Biblia, también desde el judaísmo como religión, pero también lo vemos en otros textos sagrados que no han sido autorizados todavía, o bueno, que sabemos que existen, pero que no tenemos contacto con ellos y sin embargo están dentro de estos textos. Es ahí donde radica este poder que tienen, pero ¿qué es lo que les da el poder realmente? Ok, creo que el tema del Salmo, justamente como bien lo podríamos definir como una conexión espiritual, es la gran intención que ha tenido a lo largo pues de todos estos años, ¿no? De todos estos siglos, podríamos decirlo. Cuando tenemos una oración, cuando tenemos un mudra incluso, lo vamos cargando de energía conforme se va usando. No solamente es porque está inscrito el nombre de Dios, no solamente porque está inscrito a lo mejor frases a cuestiones numéricas, como bien lo sabemos, con el Cábala, que también tiene cuestiones numéricas sagradas, sino que además creo que para los que a lo mejor no entienden un poco ese proceso un poco más profundo, que de un estudio más profundo, podríamos decir que el poder que se le da a algo siempre es la intención que le estamos dando. Y además de esa intención es la repetición constante. Vamos cargando algo con una repetición constante. Se vuelve parte del colectivo espiritual, se vuelve parte de ese gran colectivo, vamos a llamarlo de esa mente colectiva espiritual, y eso es lo que le va dando el poder a los almas. Los han usado grandes científicos espirituales, los han usado reyes, los han usado profetas, los han usado maestros, monjes, los han usado grandes cantidades de personas que además tienen una energía muy fuerte que hace que ese salmo tenga un poder mayor todavía. Además, es un gran libro de estudio. Creo que ahí podemos encontrar no solamente una cuestión de conjuro o de hechizo para poder obtener algo a cambio, sino que además podemos encontrar sabiduría total
en esos textos, ¿no? A lo mejor aquí no vamos a poder hacer una lectura completa de todos ellos, pero sí podemos decir que dentro de los salmos también vamos a encontrar pequeños tips, pequeñas guías hacia lo que debemos de hacer para podernos conectar con la divinidad. Creo que eso es parte de lo que le da el poder, la repetición, el colectivo, esta forma en la cual fueron canalizados, porque si venimos desde el origen de la palabra, salmo viene desde esta cuestión del canto, de esta cuestión de la voz, y justo así tiene que ver, ¿no? Como bien lo dice la Biblia, una palabra tuya bastará para sanarme, y justamente el uso de la palabra es lo que le da poder a la cuestión energética espiritual. Y ahí es donde nos conectamos realmente con el mundo de Dios. Así es, y yo lo que tengo es una duda que ya varios tiempo que lo voy pensando, esa parte entre los idiomas, porque nos dicen en Kabbalah, en el judaísmo, entonces esta parte no lo manifiestan como la parte del hebreo. Tienes que leerlo en hebreo, tienes que escanearlo en hebreo, pero también lo vemos mucho en español, en nuestro idioma natal, ¿verdad? Entonces dice uno, bueno, entonces, ¿qué efecto puede tener entre un idioma y otro? La petición, sabemos que viene de la intención, pero ¿sí incurre en algo el idioma? Ok, que muy buena pregunta, porque realmente, como bien lo sabemos, los grandes estudiosos que son como muy ortodoxos, nos van a llevar hacia estos lenguajes o estos idiomas que son más puros. Y yo siempre lo he dicho en mis cursos, en mis clases, estos idiomas puros, estos idiomas que a lo mejor son más sagrados y podríamos llevarlo a un idioma más sutil y más alto vibracional, o sea, una vibración mucho más alta, tienen un poder mayor. Pero también hay que ser muy claros. El uso de la palabra dentro de tu proceso espiritual tiene que ser muy importante. Una vez su santidad Dalai Lama comentaba, aquel que se quiere convertir en budista, está bien que se convierta en budista. Solamente que hay que entender una cosa. Tu reencarnación te hizo nacer en una familia católica. Y lo que te está diciendo tu reencarnación es que tienes que aprender esa vibración, tienes que aprender esa frecuencia, tienes que aprender a conectarte con esa religión y sacar el mayor provecho de esa religión. Si el universo y tú, tu espíritu, hubiese querido ser budista, antes de nacer hubiera decidido ser budista, decidió ser católico. Y entonces, justamente pasaría lo mismo en esta cuestión de los salmos. Creo que podemos utilizar el hebreo, podemos utilizar otras lenguas, otros idiomas como el latín, que también es un idioma muy puro en la forma de cómo se comporta y se conecta, pero creo que si nos ha tocado hablar español en esta reencarnación, tenemos que aprender el uso de esta lengua. También es una lengua muy rica, creo que tenemos una vibración alta, aunque a veces la bajamos con las groserías, con todo lo que decimos y con todo lo que comentamos, pero realmente creo que podemos utilizar el tema del español. Si ustedes tienen el conocimiento y a lo mejor las ganas también de aprender el hebreo, de aprender otros lenguas o idiomas que les ayude a conectar con esto y se sientan conectados con esto, háganlo. Pero si no se conectan con ello también, hay que decirlo también, hay cosas que no son para nosotros o no es el momento que sea para nosotros. Entonces también yo recomendaría que a lo mejor usaran el español si es donde tienen una mayor conexión y poco a poco irse conectando con estos lenguajes, estos idiomas un poco más profundos que te va a enriquecer totalmente. ¿No? Si nosotros nos metemos a ese estudio total del hebreo, vamos a encontrar una comprensión, una numerología sagrada muy interesante, vamos a encontrar los nombres sagrados de Dios, vamos a encontrar un montón de cosas que seguramente desde el Zohar, desde otras variantes, podrías enriquecerte. Todo conocimiento mayor te va a llevar a un despertar. Entonces, sí podemos estudiarlo en español, pero también te recomendaría que vayamos más profundo hacia una lectura en hebreo, por ejemplo. Qué interesante, porque yo la verdad en lo personal sí tenía esta duda, porque es cuando entramos como en un choque hasta cultural, pienso yo religioso, pero desde este aspecto yo leía también hoy en la tarde cómo también se llega a emplear en diferentes aspectos, tanto esotéricos, místicos, espirituales, los salmos, y a veces no tenemos esta noción de qué tan poderosos son porque queremos leer uno a la hora que sea y que nos funcione inmediatamente. Y es aquí donde empezamos ahora sí como decimos coloquialmente, se nos baja la pila y ya lo dejamos como un libro olvidado en la biblioteca, nuestro librero o en donde sea, ¿no? Claro, y creo que eso pasa muy a menudo, pero no solamente con los salmos, sino pasa a menudo con todos un montón de circunstancias
que tenemos por ahí en el estudio espiritual. El ego es una de las barreras más grandes que tenemos. Y en el momento que estamos haciendo un estudio, en el momento que estamos queriendo despertar, iluminarnos, como se ha iluminado el Maestro Jesús, Buda o cualquier otro maestro o gran maestro, también ha pasado por procesos. Encontramos grandes procesos de enfrentamiento contra el demonio o ese demonio interno que es el ego. Y cuando empezamos con los salmos, como puede pasar, por ejemplo, con el curso de milagros, o puede pasar con el estudio del Zohar, o puede pasar con el estudio de muchos libros como el Talmud o el Torah, cosas de ese estilo, vamos a encontrar que vamos a chocar culturalmente en primera, pero también vamos a chocar un poco porque nos han contado muchas historias, nos han dicho un montón de cosas que nos llevan a enfrentarnos a circunstancias que no entendemos. Para todo estudio espiritual, yo sé que todos tenemos una gran capacidad individual, todos tenemos esta gran capacidad para conectarnos espiritualmente, pero creo que sí necesitamos una guía. Sí necesitamos que alguien nos guíe, incluso nada más para dar los primeros pasos. Ya después es como andar en bicicleta. Ya una vez que tú aprendes, encuentras tus propias veredas, tus propios caminos y ya vas aprendiendo solo. Pero al principio, al igual que un curso de milagros, al igual que los salmos, yo sí recomiendo que encontremos a alguien que nos pueda guiar en eso. Porque tienen muchas cosas dentro de los salmos y a lo mejor dentro de este mundo espiritual podremos encontrar, por ejemplo, un Salmo 94, donde pedimos el exterminio de los enemigos, o un Salmo 71, salmos donde decimos, ok, pero si es espiritual, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo que eliminar? ¿Cómo que erradicar? ¿Cómo que castigar? Si nosotros entendemos que la espiritualidad es justamente este trabajo ¿cómo llamarlo? Del perdón, del amor, pues entonces ahí yo creo que podríamos caer como en enfrentamientos internos y tendríamos como esa cuestión de soltar, de decir, mejor ya no quiero aprenderlo, mejor ya no quiero leerlo porque esto es muy violento para mí, ¿no? Pero si alguien nos explica, vamos a entender que realmente se está enfrentando hacia el ego, no hacia tu hermano como tal, se está enfrentando hacia esa parte oscura que tiene y no hacia el Hijo de Dios. Entonces tenemos que aprender a guiarnos, pero con alguien en el principio. Ya después, creo que con el conocimiento que vas adquiriendo, ya te puedes hacer muy autodidacta y lo puedes ir entendiendo. Sí, hay un choque cultural, evidentemente, pero yo creo que el espíritu no tiene cultura ni tiene fronteras. Justo lo que estamos haciendo en este momento. Nos podemos conectar a larga distancia y creo que así el espíritu también puede conectarse. Perdón. Así es, esto es muy importante porque precisamente muchas veces queremos adentrarnos en caminos espirituales y nos da miedo mucho por los prejuicios de creer qué va a pasar si abro un libro sagrado, porque ya me dijeron que no era verdad, o porque a lo mejor en el salmo, sobre todo en la brujería también se utilizan mucho los salmos, entonces dices, no, yo ya no quiero meterme en esas cosas porque no vibro con ello, no viene hacia mí. Y esto que mencionas es muy bonito y muy importante porque realmente nos abre la puerta a experimentar. Yo soy de la idea de que si te gusta, o sea, que si te llama la atención algo, experiméntalo, vívelo desde una conciencia positiva y plena y entonces ya tienes la opinión de decir, ya lo experimenté, no es lo mío, continúo con mi camino o bien lo experimento y me enamoré, aquí me quedo, esto me ha funcionado y yo aquí me quedo, ya no me muevo. Exactamente, y creo que también depende mucho justamente de este primer enfrentamiento ante las circunstancias espirituales, porque sí depende mucho del maestro también, y también mucho de la disposición que tú tienes. Los salmos creo que nos pueden dar la oportunidad de encontrar mucha magia. Como bien dices, es utilizado no solamente en el mundo espiritual para poder conectarte contigo, sino que también en el mundo esotérico. Y este mundo místico que pues, hoy en día es muy amplio, ¿no? Tenemos un montón de ramas de cuestiones esotéricas, cuestiones de magia, de brujería, un montón de ramas y cada vez salen nuevas ramas, ¿no? Salen nuevos tratamientos y salen nuevas opciones que tenemos para poder hacer sanaciones. Entonces ya estamos muy saturados de esto. Entonces lo que pasa es que esta parte espiritual se enfrenta contra este ego y entonces es como cuando estudiamos matemáticas. Muchas veces decimos, es que las matemáticas no me gustan. Es que no muchas veces eran las matemáticas.
muchas veces era cómo lo aprendiste y la técnica que usaste o el maestro que estaba frente de ti. Cuando tenemos un maestro que sabe hablar claro, consciente, que sabe expresar lo que tiene que expresar y llega al corazón, que es lo más importante, creo que ahí es donde empezamos a amar el aprendizaje. Y podemos amar todo aprendizaje, pero también, como bien dices, hay cosas que no son para nosotros en este momento. Y o ya fueron en su momento para nosotros y nos toca estudiar algo más. Creo que aquí, en esta parte del estudio de los salmos, nos puede llevar a un contacto muy personal y un contacto con Dios, pero se confunde un poco, porque el tema de la oración es un tema que me ha gustado trabajar constantemente en mis cursos, en mis grupos, porque no sabemos hacer oración. Y tú decías ahorita, no sabemos en qué horario, no sabemos en dónde, en qué parte de la casa, cómo hacerlo, y creo que tiene también su procedimiento. O sea, hemos pues voy a decirlo así, materializado tanto la espiritualidad, que ahora podemos hacer, ser espirituales en cualquier momento, pero hacer ritos espirituales en donde sea. Y creo que hemos perdido un poco el respeto hacia el mundo espiritual, hacia los libros sagrados. Justo también se les ha como satanizado mucho, y sobre todo cuando los adoptó una religión tan grande como es esta, que es el catolicismo. Se les sataniza mucho porque se sataniza una institución y al satanizar esa institución se rompe con todo lo que puede traer de bueno también dentro de esta institución. Creo que hay un montón, ¿no?, de cosas que se tendrían que hablar con los salmos, pero creo que lo más importante es que los conozcan, porque no se conocen. Los más conocidos, el Salmo 23, el Salmo 71, el Salmo 99, salmos que nos recomienda todo el mundo porque sirven para la protección, porque sirven para cuidarte, porque sirven para la abundancia. Pero no se ponen a leer los salmos completos. Yo lo que sí recomiendo antes de empezar a hacer un trabajo de salmos es que agarremos este libro de salmos y empecemos a ojearlo, leyendo uno por uno. A lo mejor yo no lo entiendo a la primera, a lo mejor yo no entiendo el Salmo 23, el Salmo 1, el Salmo 14, pero los leo y leo el primer Salmo. Aunque no haya entendido algo, mi espíritu ha entendido algo. Entonces salto al Salmo 2 y después al Salmo 3. Y yo lo primero que recomiendo es hacer un recuento o hacer un estudio completo de todos los salmos, y ya que llegamos al 150, ahora sí, ya hacer una segunda lectura un poco más consciente. Ahora sí, ya empezar a ver para qué sirve y cómo lo voy a utilizar, darle una intención. Pero primero, conócelos, porque no los conocemos, no sabemos de qué hablan, no sabemos de dónde vienen, no sabemos para qué son y los satanizamos. Los salmos tienen una gran magia y me ha gustado a mí siempre recomendarlos con mis pacientes. Cuando estoy trabajando con algún tipo de paciente, lo que hago es recomendar un salmo, porque siento que ese salmo le va a dar algo, le va a dejar algo. Luego si me dicen, oye, pero no lo entendí, no sé ni lo que decía. Ok, lo vamos explicando y voy explicando paso a paso. Por eso es importante que nos guíen. O ahora con la gran tecnología que tenemos, creo que es muy fácil poder meter a YouTube y poner Salmo 23 y que un maestro nos lo explique, un sacerdote, un rabino, alguien que nos explique, y creo que ya es muy fácil. Ahora ya hay un montón de maestros en Internet y creo que el que no quiere aprender, creo es porque no quiere. Así es, y ahorita que lo mencionas con esto de la tecnología, es una infinidad de temas. Yo hace rato que me metí precisamente a YouTube, dije, bueno, para explorar un poquito lo que vamos a platicar el día de hoy, es una infinidad desde la brujería hasta rabinos, sacerdotes, y dice uno, bueno, te cuentan una cosa, te cuentan otra. Entonces, ¿cómo en esta parte podemos ir identificando un buen guía? ¿Cómo puedo yo adentrarme en este mundo de los salmos, pero de la mano de algo que yo sepa que me va a guiar de manera positiva y no que voy a terminar así toda hecha bolas, como luego decimos? Hecha bola. Pues mira, creo que el espíritu reconoce cuando está frente a alguien que uno sabe, dos, que tiene ese toque para poder enseñar. Lo que ha pasado con la tecnología también es que, pues bueno, que se ha pluralizado tanto el mercado en el tema de la pedagogía, digámoslo de esa forma, de la enseñanza, que se nos ha olvidado que también para ser maestro hay que estudiar para ser maestro. Si tú quieres ser médico, tienes que estudiar para ser médico. Si quieres ser arquitecto, tienes que estudiar para ser arquitecto. Y para ser maestro de la rama que tú quieras, necesitamos también saber comunicar. Tenemos que aprender a comunicar. Hay grandes personalidades que tienen un conocimiento tan increíble, pero al momento que tú los escuchas hablar, dices,
hoy no le entendí nada, o porque te lo manejan en un lenguaje a su nivel que tú no entiendes, o porque realmente no saben conectar, o no saben a lo mejor hilar frases, palabras, porque su pensamiento es tan rápido y veloz que su boca no les alcanza la velocidad para hablar de la misma forma en la que piensan. Conectar con un maestro es dejarte que el Espíritu Santo te guíe, dejar que el Espíritu Santo te ponga en el lugar correcto. Todos los días podemos hacer un poco de oración, pidiendo que sea revelado frente a nosotros, a ese maestro, a ese guía, a esa persona, a ese ser que nos puede llevar por el buen camino y que nos pueda llevar a lo mejor a acercarnos a la divinidad o a la parte divina, llámese Dios o como le quieras llamar. Hay que pedirlo también. No llega un buen maestro, no llega un buen marido, no llega un buen trabajo, no llega una buena vida si no lo pedimos. Se nos ha olvidado conectarnos con el Espíritu y se nos ha olvidado conectarnos con Dios. Y creo que si empezamos a hacer oración en la mañana, pidiendo lo que deseamos, también es revelado. Porque si no empieza a llegar el marido borracho, el trabajo que no te pagan, el maestro que solamente te ve como un ingreso y como una cuestión económica y te desvías. Pero es porque el que no habla, Dios no lo escucha y tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a conectarnos con Dios. Los salmos es una forma de conexión con Dios. Pero antes del salmo, que es un rezo, que es como te decía, una oración con conjuro, también es una parte de oración. La oración creo que va por otro camino, que no es el leer un texto ya predicho. Creo que la oración es aprender a conectarte con Dios desde una perspectiva totalmente diferente a la cual nos han enseñado. No a través de un Padre Nuestro, sino a través de reconocer al Padre Nuestro, reconocer a nuestro Padre. El reconocimiento de Dios es simplemente levantarte, ponerte unos minutitos antes de ponerte de pie, despertarte y reconocer quién eres. ¿Quién eres? Y cuando tú reconoces que eres hijo de Dios y reconoces la paternidad de Dios en tu vida, entonces ese es el acto de oración más grande, dice un curso de milagros. Cuando reconocemos que somos hijos de Dios, ya todo es dado. Ya todo queda por añadidura, la buena vida, la buena casa, la buena familia, porque al Hijo de Dios se le puede todo. Pero mientras no reconozcas que eres hijo de Dios y te embarga el miedo, la inseguridad, el pensamiento de pobreza, pues entonces es porque no has reconocido que eres un rey, que así como Jesús, rey de reyes, eres un rey y eres hijo del Padre, eres hijo de Dios. Entonces creo que antes de hacer cualquier salmo, cualquier oración, cualquier acto espiritual, cualquier meditación, lo primero es conectar contigo y conectar con quién eres. Hacerte esa pregunta al levantarte. ¿Quién soy? Y recordar que eres hijo de Dios. Cuando recuerdas eso, la oración es una conexión increíble, porque ya no estás orando desde aquí abajo, estás orando al nivel de Dios, estás orando en el lenguaje de Dios, estás vibrando en su frecuencia, vibras como su hijo, no como un mendigo, no como una persona que se ha desconectado, no, vibras como el hijo de Dios. Y la oración, la palabra, la frase, va a tener mayor vibración cuando lo haces desde el reconocimiento de quién eres, a que cuando lo haces solamente porque, ay, el maestro me dijo que tengo que rezar el Salmo 4 para la abundancia, entonces voy a rezarlo, sin entendimiento, sin quién eres, sin ponerle un tema de disciplina, porque también la espiritualidad es disciplina, creo que tenemos que aprender a hacerlo. Y la disciplina, como bien comentabas ahorita, es fundamental. No es leerlo en cualquier lado. No es agarrar tu libro y agarrar los salmos y empezarlo a leer en el camión, empezarlo a leer en el colectivo. No, de hecho, creo que parte del proceso de los salmistas es saber leerlos en lugares santos. Tenemos que leerlos en lugares apropiados. Y los lugares santos son las mezquitas o los templos o las iglesias o donde tú creas que es un lugar santo para ti, ¿no? Cuando no tenemos esta oportunidad, sí nos podemos acercar a nuestro propio altar, pero también es difícil, porque luego la gente en su casa, con los chamacos y con los animalitos, con los gatos y los perros, pues no se puede tener tantos altares. Pero buscar un espacio en tu casa, un lugar en el cual tú te sientas conectado, un lugar donde tú te sientas en paz, porque no sé si te pasa luego que cuando nos preguntan, oye, y cuando tú meditas, ¿a dónde te vas? Y la mayor cantidad de personas dicen, cuando yo medito, me voy a la playa en mi mente, me voy a un bosque, me voy al desierto en paz. Nadie se va a su cuarto, nadie se va a su recámara, nadie se va a la sala de su hogar, nadie se va a ningún lugar cercano. Lo que estamos buscando es huir de nuestra realidad.
Y el trabajo espiritual no es huir de nuestra realidad, es aprender a estar en nuestra propia realidad. Los salmos se leen en tu realidad, pero se leen en un lugar que para ti sea santo. Y si tu casa, tu altar, tu habitación no es santa, entonces hay que hacer un montón de cambios primero. Primero hay que empezar a trabajar con el mundo espiritual dentro de tu casa, otorgarle un espacio sagrado a tu mundo espiritual, a tus rituales, a tus velitas, a tus oraciones, para que así empiece a tener una vibración más grande. Así es, por eso la importancia precisamente de este templo, y si no podemos asistir a uno físicamente, hacer un templo dentro de tu casa físicamente, dentro de tu corazón. Y en lo que sí de plano leí, no sé si tú me lo puedes corroborar, es que nada de lugares sucios, nada de que voy a meter el libro al baño, voy a meterlo aquí a un lado del bote de la basura, ese tipo de situaciones, me gustaría que nos las platicaras y aclararas, porque puede ser que es la primera vez que tengo un contacto. Terminando la charla, voy y consigo la Biblia, bueno, voy y saco mi Biblia y entonces comienzo. Pero creo que sí hay algunas restricciones en este sentido. Justo hay restricciones para el uso de los salmos. Uno de los puntos importantes en los salmos es saber que tiene que haber un lugar designado. Y el lugar designado es a veces una vela, un incienso, a lo mejor un mantelito blanco, a lo mejor un vasito con agua, a lo mejor puedes hacer tu pequeño altar en un lugar como muy, muy tuyo. No necesitas tener una mesa enorme como la del templo, no necesitas tener un altar con una virgen o con unos arcángeles enormes. A veces es lo sutil, es lo que más te conecta. Y creo que si pones una mesita con un pequeño mantel, un incienso y una velita, y en un lugar donde se va a convertir recurrente la oración, ahí es el lugar correcto. Creo que todos tenemos un spot, un lugar en la casa que es como el preferido. Decía o se dice dentro de este mundo de la radiestesia o el mundo de las frecuencias, hay lugares de la casa que vibran con nosotros y que tenemos, porque están las plantas, porque a lo mejor tenemos un cuadro bonito, una ventana que le da una luz increíble. Ahí es donde se conecta tu espíritu mayormente. Entonces, busca tu espacio, recorre toda tu casa, quédate unos momentos en tu hogar, en algunos lugares, en algunos puntos, y ve lo que sientes. Conéctate con eso. Una vez que te conectes y sepas dónde está, coloca ahí tu mantel, coloca una mesita y déjalo puesto. Quizás solamente el mantel, quizás solamente tu libro, quizás solamente tu Biblia. A lo mejor no necesitas nada más que tu Biblia o tu libro de Salmos, como ya lo tienes tú, que es el puro libro de Salmos. Colocar el libro de los Salmos y dejarlo ahí, que esté limpio. No un lugar sucio, también se requiere una limpieza no solamente de tu mesa, sino de tu habitación completa, de tu lugar, de tu vida, porque es que la oración es la limpieza del espíritu, la oración es la purificación del ser. También debemos de llevar una purificación de un reflejo hacia nuestra vida cotidiana. No en el baño, no en lugares que no sean, como te decía, santos, no en cualquier sitio, no en tu comedor o en tu cocina, no, dale un espacio. Si en tu comedor hay un espacio para tu altar, ahí lo colocamos y ahí lo podemos leer, pero que nos lleve a una rutina. Tampoco podemos leerlos a lo mejor en una multitud que está pensando en otra cosa. Los salmos tienen algo que, justo como los mantras, mientras más voces lo repitan al mismo tiempo, al unísono, va a tener mayor poder también. Por eso cuando se hacen los rezos de los salmos, se puede hacer entre toda la familia. Los 5 miembros los rezamos al mismo tiempo. Y esto hace que la vibración se eleve. Cuando lo rezamos individualmente, a mí me gusta conectarme y decir, ok, yo estoy solo en cuestión física, pero a esta hora, en este momento, en otro lugar del mundo, alguien está leyendo este salmo también. Entonces trato de visualizar que me estoy conectando con alguien más y que estamos haciendo una pequeña red de conexión espiritual, no solamente para mi bienestar, sino llevarlo a otro punto, a otro nivel. Es pensar que mi oración no solamente va a servirme a mí, sino que le va a servir a alguien más. Esa forma es llevarlo a un lugar sagrado, un momento santo, es realmente un momento santo, donde te estás conectando con Dios, con su palabra y con un montón de personas que lo han leído antes que tú y que lo están leyendo en este momento y que lo van a leer más adelante. Entonces piensa en todo eso cuando estés leyendo un salmo, trata de quitar toda la basurita,
todo el polvo, lugares jamás en el baño, o sea, luego nos metemos el celular al baño y ahí estamos buscando los salmos, eso no se hace. Una vez fui a Chiapas y hay una iglesia muy, muy interesante, chamánica, y no vende estampitas de los santos, porque decía uno de los guías, las estampas de los santos terminan en el bote de la basura. Y creo que si tenemos una devoción, no debemos de estarlos trabajando de esa forma. Mejor no los tengas en fotografías ni los tengas en estampitas. Cómprate una imagen y ponla en tu hogar. Creo que lo mismo podríamos hacer con los salmos. No podemos estarlos leyendo solamente en el celular, en cualquier lugar, en cualquier sitio, porque pierde ese respeto. Si tú le das un respeto, va a tener una vibración mayor. Si le das un lugar, y si tienes el libro, el texto en físico, tiene una frecuencia mayor. Recordemos que la escritura tiene un poder. Por eso muchas oraciones se escriben. Se recomienda que escribamos los salmos que necesitamos a puño y letra, para que así tenga una mayor vibración. También eso va a ayudar mucho. Entonces, sí, un lugar especial. Qué importante precisamente saber todo esto, porque a veces tiene uno, me ha tocado ver que hasta la Biblia en el centro de la mesa del comedor, ¿verdad? Y entran y salen personas y cuánta cosa. Entonces es muy importante conocer precisamente estos tips de lo que se puede ir haciendo, porque a veces, como lo mencionaba ahorita, creemos que empezando a leer un salmo mi vida se va a resolver ya. Pero también desde dónde estamos pidiendo, como decías, bueno, desde la mañana que yo me levanto, me conecto con mi esencia divina, empiezo a pedir desde la abundancia y no desde esta carencia de decir, cúrame una enfermedad. Pues no, desde ahí ya le estoy reconociendo a la enfermedad, precisamente le estoy dando un lugar superior a lo que yo soy, como el rey David lo canta en sus salmos, ¿no? Como un rey realmente que somos nosotros y que también tenemos que creérnosla porque somos también hijos del Creador, somos hijos de Dios, somos su imagen, pero también Él nos abrió esta posibilidad de por medio de los salmos conectar con Él, poder crear estas conexiones, estos caminos directos a que nuestras oraciones sean escuchadas. Y esto me parece muy bonito y muy importante que lo conozcamos. Como también me parece muy importante, y aquí es donde tengo también esta duda. Por ejemplo, en los nombres del Padre, los 72 nombres de Dios, la indicación es que cuando tú tengas una necesidad, busques a otra persona que tenga la misma necesidad que tú, para que tú seas nada más un instrumento ahora sí que de luz, para que la persona encuentre su solución y por ende yo también encontrar la mía. En el caso de los salmos, ¿funciona igual o realmente el salmo es meramente para mi necesidad propia? Okay. Nada en el mundo espiritual es individual, porque el mundo espiritual lo que nos lleva es a un trabajo de la unidad. La unidad es esta cuestión de tú y yo nos volvemos uno y podemos trabajar en conjunto. Dice un curso de milagros. No podemos cruzar el puente solos, tenemos que cruzarlo acompañados. No puedes pensar en tu individualidad porque sería imposible, porque al ser hijo de Dios, eres hermano del otro, y al ser hermanos uno con el otro, entonces todo lo que tú pidas para ti, te lo estás pidiendo para la humanidad, que eres tú mismo. Entonces también lo podríamos trabajar de esa misma forma. El Salmo, creo que como te decía ahorita, se puede leer en conjunto, se puede leer en grupo, porque así podríamos tener una mayor fuerza y podríamos tener como esta posibilidad de conseguir lo mejor. Sí, hay que pedir por el otro y, como dice también Curso de Milagros, cuando tu hermano te pida que camines una milla con él, camina dos. Pero si este proceso te está llevando a retrasarte en tu proceso en personal o retrasas el proceso del otro por esta ayuda, entonces suéltalo. Creo que es importante que si alguien nos está pidiendo ayuda, se la brindemos. Y si nosotros somos los que podemos dar ayuda, también lo digamos. O sea, creo que sí podemos utilizar los salmos en conjunto y trabajar a lo mejor en esa parte de unidad, dejar la separación, que es lo que el ego quiere, que nos veamos separados y que yo crea que las necesidades de mi hermano no son las mías, que yo crea que los problemas de mi hermano no son los míos. Cuando leemos los salmos, por eso te decía, hay que leerlo con la intención de yo lo estoy leyendo, pero seguramente alguien en otro lado también lo está leyendo. Entonces yo me siento acompañado por mis hermanos y al momento de sentirme acompañado también yo creo que puedo pedir por él. Y al mismo tiempo, cuando pides por el otro, pides por ti. Cuando ayudas al otro, te ayudas a ti mismo. Entonces creo que es una magnífica idea el creer que
Cuando yo estoy leyendo, no estoy leyendo solamente para mí. Hay que leerlos con la intención de estoy despertando esa capacidad espiritual en el mundo, no solamente en mí. Cuando yo pido abundancia, no la pido solamente para mí, lo pido para todos mis hermanos que lo merecemos. Pido salud para todos los que lo merecen. Porque todos lo merecemos, no porque haya una distinción, sino pido por todos. Creo que eso magnifica tu poder espiritual, magnifica tu conexión con Dios. Así es, como seres de unidad, como bien lo mencionas, esta parte de tener esa conciencia de que yo estoy orando por mí, pero también hay quienes lo están recibiendo y desde el momento que no existe la barrera física, me estoy conectando con otras personas que también están orando y pidiendo por las mismas situaciones por las que yo estoy pasando. Y eso yo creo que es muy bonito y muy importante reconocerlo para poder ir cambiando este chip de nuestra mente de ya no vernos como seres separados. Yo creo que ya fueron 2 años que estamos viviendo precisamente donde nos ha quedado ahora sí que así súper marcadísimo que no podemos estar exentos de lo que le está pasando a las personas que están en el otro lado del continente, sino que estamos en conciencia ya unida. Por si teníamos la duda, bueno, ya la madre tierra, la unidad, la energía nos ha demostrado que no es tu problema ni mi problema, es nuestra situación, nuestro problema. Y creo que ahí, justo como ahora con la pandemia, tenemos este ejemplo tan grandioso. Una situación que pasa al otro lado del mundo, que es una situación pequeña y de algo tan microscópico como lo vemos con este virus, se conectó todo el mundo. Todos estamos conectados de una u otra forma, absolutamente en todo. No solamente en esta cuestión de enfermedad, sino que si lo vemos en un plano espiritual, podríamos hacer todo lo contrario a una enfermedad si nos empezáramos a conectar todos de manera positiva. El pensar en tu hermano todos los días, el ceder el paso, el ofrecer un lugar en el transporte público, el permitir que pase alguien primero cuando vas manejando, todo eso son pequeñas oraciones. La oración es glorificar a Dios y glorificamos a Dios cada vez que hacemos algo bueno con nuestros hermanos porque es el Hijo de Dios. Cuando nos convertimos nosotros en un medio para que mi hermano esté mejor, Dios está feliz. Y entonces, cuando Él está feliz, la gratificación de Dios es mayor. Entonces, claro que si nosotros empezamos a conectarnos en un mundo donde pareciera que todos estamos dispersos y cada quien en su rollo, vamos a darnos cuenta de que Dios ha estado ahí, nada más que nosotros no hemos querido conectarnos con Él, porque no me he querido conectar con mi hermano, como bien lo dicen los budistas. Te preocupas tanto en lo que Dios piensa, y te olvidas que para conectar con Dios, lo más importante es conectar con tu hermano primero. No puedes conectarte con tu hermano, con tu mamá, con tu vecino, y quieres conectarte con Dios, es algo imposible. Primero tenemos que hacer estas conexiones que son más fraternas, que están más fáciles, para que después, ya con una conexión más unificada, podamos conectarnos con Dios. Pensemos que cada uno de nosotros somos una pequeña antenita, pero cuando nos juntamos todos a hacer una gran antena, el lenguaje con Dios y la comunicación con Dios es mucho mayor. Hacemos una parabólica, entonces podemos conectar con Él cuando estamos juntos. Pero una familia que está dispersa, un padre que está en su rollo, una mamá que está en su rollo, hijos que no se hablan, no va a llegar la abundancia a la casa, no va a llegar la prosperidad a la casa, no se puede premiar aquello que está mal. Entonces tenemos que aprender a ordenarnos. Y los salmos, creo que si empezamos a leer del Salmo 1 al Salmo 150, de forma ordenada, nos van a dar orden en nuestra vida. Primero hay que hacer ese trabajo, un ordenamiento mental. Y si yo voy leyendo los salmos desde el principio hasta el final, voy a tener un orden, porque por algo tienen esa numerología, por algo tienen ese orden. Entonces, si tú quieres ordenar tu vida, lee los salmos, uno cada día, del primero al último. Velos entendiendo, velos comprendiendo, y vas a ver que tu vida se empieza a ordenar también. Tu vida emocional, tu vida espiritual, tu vida económica, o sea, todo se ordena, porque si seguimos el orden, entonces vamos a tener orden. Qué interesante porque eso no lo había pensado. Precisamente van del 1 al 50 porque es como ir haciendo un caminito al que te empiezas Total. por el 1 porque vas poniendo los cimientos, el 2 porque vas poniendo esto, el 3 hasta llegar a la cúspide de este templo sagrado que precisamente somos nosotros mismos y que puede ser un camino precisamente para ir reconstruyéndonos como seres humanos divinos, reconocernos porque ya somos, pero no nos la creemos.
Y creo que es bien interesante porque si nos ponemos a pensar en el Salmo 1 sirve para iniciar proyectos, sirve para mujeres embarazadas, para poder embarazarse, para partos que son complicados. Es el inicio de una vida, es el inicio de tu propia vida. Si tú lo lees, no para embarazarte a lo mejor, pero a lo mejor sí lo lees para iniciar un nuevo camino espiritual, te va dando el camino, el Salmo 2, el 3, el 4, y hasta llegar al 150. Si vemos el 150, es el 1 más el 5 más el 0, que no cuenta el 0. 1 más 5 es 6. ¿Quién es 6? La estrella de David, que son de 6 picos, que es un triángulo apuntando hacia arriba, que representa a Dios Padre, la Divina Trinidad, un triángulo apuntando hacia abajo, que representa a la Madre Tierra. Entonces, es una conexión. Si vemos un puente entre lo terrenal y lo divino, entre la Madre y el Padre, la unificación de los dos. Entonces, cada uno de los salmos también tiene una numerología, también significa algo en la numerología, no vista desde a lo mejor este mundo un poco más cabalístico, que ya tiene una profundidad mayor con las cuentas de cada uno de los salmos, pero sí desde una visión numérica, a lo mejor un poco más pitagórica, pero al final de cuentas con un número. El número 6 dentro de la numerología, que representaría la suma del 150, representa el número de la perfección, es el número de lo perfecto, es el número de la divinidad femenina con la divinidad masculina. Entonces, si nos vamos desde el inicio, que es el Salmo 1, que es la individualidad o que es la unidad, que representa al ser, al humano, empezamos a crecer hasta llegar a la divinidad consciente de la conexión de nuestro mundo material con nuestro mundo espiritual. Entonces, también los salmos tienen esta visión de darnos consejo. Tú puedes tomar tu Biblia y abrir la Biblia a lo mejor en algún salmo, permitir que el Espíritu Santo te guíe y ver qué salmo te está recomendando, leerlo sin juicio y ponerlo en práctica, ver qué es lo que está diciendo, cómo nos está pidiendo que actuemos, sumar los números, hacer una numerología, hacerte consciente, o como decía al principio, hay cosas que a lo mejor no vamos a entender a la primera, pero déjalo y síguelo leyendo. Por algo está llegando a tu vida ese salmo. Entonces, hacer eso podría funcionar también. Wow, qué padre. Me encantó, me encanta esto porque viene precisamente la integración en esta unidad tanto de lo superior con nosotros como seres encarnados, ¿no? En este mundo. Y sí, también el poder decir, Padre, ilumíname, ¿qué es el salmo que tienes para mí el día de hoy? Se pueden ir leyendo así como que diarios, pero así como que, digamos que desde lo espiritual, Sí, desde qué mensaje hay para mí, ¿verdad? Desde lo mundano, pues dedazo, a ver dónde cae la hoja y ahí empiezo. sí, o también lo que yo les decía, algo más didáctico, quieres, pues lo que puedes hacer es hacer unos papelitos del 1 al 150 y por 150 días ir leyendo un salmo. Entonces sacar un número, leer ese salmo y conectarte con eso, pedir que el Espíritu Santo sea el guía de ese salmo para tu día, ¿no? A lo mejor hoy necesito iniciar un proyecto y sale el Salmo 1, a lo mejor hoy necesito a lo mejor una cuestión de papeleos, trámites y sale el Salmo 5, por ejemplo, que se sirve para cuestiones legales, o trámites. Y entonces yo puedo hacer que los salmos me vayan escuchando y yo a ellos. O puedo empezar a hacer, como te decía, una lectura del Salmo 1 al 150, que sería como la iniciación a los salmos, darte una lectura completa del 1 al 150, ordenarte, porque no nos gusta el orden. Entonces queremos, es como cuando leemos un libro, ya quieres saber el final y te vas hasta la última hoja. No, ve con calma, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, ya que le diste una repasada completa de un ordenamiento mental espiritual, pues entonces vete otra vez al Salmo 1. Y en el Salmo 1, ahora sí quédate ahí hasta que lo entiendas, hasta que lo captes. Algo que me gusta es que los salmos son difíciles de leer, porque cuando tenemos esta traducción, por ejemplo, esta traducción de la Reina Valera en la Biblia, el lenguaje que se utiliza es con muchas cuestiones gramaticales. Entonces, que puntos, que comas, que acentos, o sea, es muy estricto la lectura. Entonces, cuando lo lees por primera vez, no entiendes y cuesta trabajo. Pero cuando lo lees por segunda vez, empieza a quitarse ese bloqueo. Tercera vez se quita el bloqueo. Y entonces una cuarta, quinta vez, ya el salmo fluye en ti. ¿Qué significa esto? Que cuando tú lees un salmo y te cuesta trabajo leerlo, no solamente entenderlo, sino leerlo, entonces porque tienes ese bloqueo. Por ejemplo, Salmo 8 para el léxico,
Si no tengo éxito es porque tengo un bloqueo para el éxito. Y si leo el Salmo me voy a dar cuenta de que me va a costar mucho trabajo leerlo y entenderlo. Pero conforme lo voy leyendo, el éxito se va destrabando, pero también mi lectura del Salmo también se agiliza, se facilita. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que estoy bien en un proceso? Cuando el Salmo lo leo perfectamente, ya en una estructura más fácil, y eso quiere decir que también mi problema o mi conflicto sea solucionado. Entonces, léelo una segunda vez, entiéndelo, hasta que lo entiendas, pasa al segundo, al tercero, al cuarto, y así consecutivamente. También es otra forma de poder ir entendiendo los salmos y de ir desbloqueando tus caminos en todos los procesos. Porque por ahí leía en un libro de salmos que los salmos sirven son 150 salmos, que sirven para 150 cosas diferentes, que pueden ser multiplicadas por 3 o 4, porque un salmo te puede servir para 4 cosas, 5 cosas, ¿no? Dependiendo de la intención que se le dé. Entonces, imagínate, hay un salmo para cada cosa de tu vida, que para los hijos, que para que puedas navegar sin que mueras en el mar, hay un salmo para las lluvias o para desastres naturales, hay salmos para juicios legales, para que te paguen dinero, para todo. Entonces, si tú lees todos los salmos, ¿qué significa? Que estás activando cada una de esas áreas de tu vida y estás haciendo que fluya. Si tú constantemente, si lo ponemos así, te puedes aventar una segunda ronda por año, porque trae 150, serían 300 salmos los que te puedes aventar en un año, entonces 2 veces cada salmo. Entonces, si tú lo haces de esa forma, en un año podrías desbloquear todos tus caminos de todo ese proceso, pero requiere disciplina, requiere orden, requiere constancia, requiere fuerza. Y eso es lo complicado para nosotros. ¿Y hay algún tipo de como de tip donde podamos agarrar esta fuerza? Porque digo, a lo mejor ahorita vamos a seguir súper motivados y mañana empezar a leer y van pasando los días y luego, bueno, al rato le sigo, ya me cansé, ya me ocupé, ya. ¿De dónde se saca la fuerza espiritual? Creo que si hacemos la oración diaria, es el de levantarnos, cerrar los ojos unos momentos y conectarme con Dios, conectarme con la divinidad, con el Padre, de ahí ya empezamos a tener fuerza. Pero pensemos en algo más. Cuando nosotros trabajamos en el mundo espiritual, es como decía un maestro que tenía, el ser humano busca lo mismo que todos los animales, que las cucarachas incluso. ¿Dónde comer? ¿Dónde dormir? Sentirse calientito y huir a la muerte, huir a esta ilusión de la muerte. Todos buscamos eso, los animales, nosotros, todos. Entonces, si yo busco que el miedo más grande del ser humano y de cualquier animal es el miedo a la muerte, entonces yo puedo trabajar con eso para inspirarme. La muerte es la ilusión. La muerte es este proceso que no existe, porque Dios nos ha otorgado la vida eterna. Somos eternidad. Lo que Dios ha creado no puede morir. Y si lo que Dios ha creado no puede morir, quiere decir que yo no puedo morir. Si yo no muero, puedes pensar en todas las cosas buenas que puedes vivir en tu eternidad. O sea, no acabaría. Muchas veces tenemos problemas económicos, una deuda, un problema con una novia, un novio, que puede durar, ¿qué te gusta? Pensémoslo así drásticamente, una vida entera. Pero tu eternidad es esto comparado con esto de tu problema. Si yo pienso en mi eternidad y dejo de pensar en esta parte pequeña de mi existencia, me voy a motivar. Esto no me define. Este problema no me define. Esta flojera de hoy no me define. Este conflicto con mis padres no me define. Esta adicción no me define. Este pecadillo que hice por ahí no me define. Este dolor que causé no me define. A mí me define la eternidad que Dios me ha dado. Es decir, soy eterno. Esto es lo que verdaderamente me define. La inspiración espiritual nace de la compasión, como lo dice Buda. Nace de ayudar. Si tú piensas que no solamente lo estás haciendo por ti, sino por la humanidad, estoy, pero 100% seguro de que vas a sacar esa fuerza y ese poder de ahí dentro. Así que hay que hacerlo. Sí, de hecho luego escuchamos mucho en esta parte del mindfulness que dice que un hábito se forma en 21 días, ¿no? Entonces, pues si en 21 días hacemos 21 salmos, pues se supone que ya a partir de ahí agarraríamos vuelo, ¿no? Para continuar con el resto de los salmos.
Totalmente, y fíjate que el Salmo 21 es uno de los salmos que más nos ayudan para abrir caminos. Entonces, si ya nos están diciendo que 21 días nos ayuda para generar una rutina o para generar un cambio de pensamiento, imagínate, tiene que ver con el 21. El 21 se reduce a 3, el 3 tiene que ver con la comunicación con Dios, pero también tiene que ver con los diferentes caminos que hay en la vida. Entonces se abren los caminos para poder encontrar la estabilidad. 21 días, o algunos dicen 45, otros 54. Bueno, bien, no importan los días. Tú puedes generar una rutina desde el primer día, siempre y cuando tengas la inspiración correcta y tengas el fin correcto. Cuando tú piensas que los salmos son para el bienestar común y colectivo, para ti, para tus hijos, para tus ancestros, para tu descendencia, es decir, para todo, hacia adelante y hacia atrás, entonces tienes una cosmovisión más amplia y eso hace que te sientas más motivado. Pero si lo haces individualmente, para ti solito, mira, no nos gusta ir al cine solos, no nos gusta comer solos, entonces no hay motivación. Muchas veces dicen, es que yo no quiero ir al cine solo. Ok, ve con alguien. Ah, bueno, así sí voy. Lo mismo pasa con los salmos. Yo voy a decir, es que yo no quiero leerlos solito, o ¿para qué los leo para mí solo? Ah, pues entonces hazlo colectivamente, hazlo para todos. Y eso es lo que te va a dar como esa motivación. Hazlo para la comunidad, hazlo para el mundo. Eso es lo que te va a ayudar. Lo ideal sería tener nuestra Biblia, nuestro libro de Salmos y hacerlo de manera, la lectura de manera visual. Pero ¿qué ocurre ahora que ponemos YouTube, Spotify y luego ya están cantando los salmos, que son muy bonitos, la verdad? También funciona igual, por ejemplo, yo me acuesto en la noche y me pongo mis audífonos y pongo un salmo que salga en YouTube al azar. Eso también contribuye a... Mira, contribuye todo. Hay una recomendación que es leerlos desde tu libro sagrado, leerlos desde tu Biblia o tu libro de Salmos. Y además, apuntarlo con el dedo e irlo siguiendo con el dedo para que así esta información se vaya quedando dentro de nuestro interior. Pero escucharlos podría ayudarnos mucho para poderlos meditar, porque hay un proceso de atención más profundo. Entonces yo cierro mis ojos y al momento de irlos escuchando, incluso lo puedo ir visualizando. Todo lo que va diciendo, todo lo que va recitando, todo lo que se va cantando, lo puedo ir visualizando y el proceso de atención es mayor. Que si los leemos, a veces cuesta trabajo leer, seguirlo, ya te perdiste en la hoja, ya no le pusiste atención, entonces ya estás leyendo y estás pensando en los frijoles, estás pensando en los chamacos que están haciendo ruido, entonces te desconectas. Yo sí recomiendo leerlos totalmente, pero al mismo tiempo también te recomiendo escucharlos. Si puedes escucharlos, mejor. Ahora, en la noche, generalmente usamos este campo de meditación como donde nos queremos relajar para dormir. Ahí yo recomiendo que utilicemos a lo mejor el audio del salmo, pero en el día hay que leerlos. Entonces, lo que tú puedes hacer es escoger un salmo por día. En la mañana lo lees de tu libro y en la noche lo escuchas por un audiolibro. Y así vas a tener los dos trabajos, pero uno por día. No hay que saturarnos. En algunas ocasiones recomendamos leer 1, 2, 3 o 4 o 5 salmos, pero porque tiene un proceso, tiene un porqué. Lee este salmo más por ejemplo, 45 y el 46, para el tema de la pareja, para el amor, para encontrar el amor y que tu pareja tenga una estabilidad. Pero léelos en este orden, 45 y 46, porque uno sirve para una cosa y desbloquea algo dentro de tu relación y el otro sirve para desbloquear otra cosa. Puede ser que no tengamos pareja y digamos, a lo mejor yo para qué leo 45 y 46. Es que no solamente sirve para eso, también sirve para sacar enemigos dentro de nuestras relaciones personales o para sacar chismosos, ¿no? Envidiosos, que ya casi no hay de eso, ¿verdad? Entonces, también servirá para otras cosas. Pero sí recomiendo que hagamos una lectura bien profunda, con atención. Primero lee el salmo y en la noche ya trata de escucharlo, más como para relajarte, como un estado meditativo. Desde esta parte, no sé si llamarla ortodoxa o de vibración, algo escuchaba yo el otro día referente a los horarios en que se pueden leer o no leer los salmos. No sé si meramente sea de horario luz, sol, o sea, sol, luna, o sea la conciencia lo que vale a la hora de tener la intención de leer un salmo. No sé aquí cómo nos puedes aclarar esta duda. Mira,
La parte ortodoxa sí nos va a decir que se deben de leer justamente antes de que el sol salga, justo al amanecer. Se deben de leer con esa intención porque tiene mayor poder, tiene mayor fuerza. Y tiene su razón de ser. No, no solamente los salmistas lo dijeron por decirlo o cosas de ese tipo, sino que tiene su razón de ser. El cuerpo espiritual tiene mayor contacto antes de que salga el sol. Se empieza a conectar mayor con Dios, con la divinidad. No solamente hay un despertar porque abriste tus ojos, sino que también hay un pequeño momento en tu vida donde tu cerebro no está conectado con las preocupaciones. Te preocupas en la noche. En la noche es cuando estamos preocupados por las deudas y por los problemas y todo. Pero antes de que amanezca, tu cerebro no está pensando en nada más que en la conexión espiritual. Entonces, sí se recomendaría que se lea antes de que salga el sol o al momento del despertarte, cuando te despiertas totalmente. Ahora, ya con este mundo tan ajetreado, donde tenemos un montón de cosas por hacer todo el tiempo, se nos complica y de por sí los empleos hoy en día son de más de 8 horas. La gente está cansada, duerme tarde porque tiene que convivir con la familia y en la mañana pues se despierta justo al momento de que se tiene que ir a trabajar. No podemos a veces estarnos conectando. Se podría con una disciplina mayor, pero pues bueno, entendemos el mundo en el que vivimos. Si no podemos hacerlo, hay que hacerlo antes de que se meta el sol. Sería una cuestión ortodoxa también. Una cuestión a lo mejor más decir que el sol esté. El sol representa al Padre, representa a Dios, como en todas las culturas que lo sabemos. Si no podemos, entonces hacemos uso de esta ley donde el tiempo y el espacio son ilusiones, donde no existe el tiempo y no existe el espacio, porque al final de cuentas, Dios desde la eternidad no ha marcado el tiempo, no hay límite de tiempo. Entonces, usando esta ley, podríamos decir, tú lee en la noche pensando que es de día, visualizando el sol si quieres, pensando que el Padre está sobre ti, que te estás conectando con toda la paz del mundo. Lo que sí te recomendaría nada más sería trabaja tu mente, trabaja tus pensamientos, aquieta tus pensamientos, trata de no estar pensando en lo que vas a hacer mañana, en lo que tienes que hacer de cenar. No, dedícate unos minutos, 1 minuto, 2 minutos en lo que te tardas de leer el Salmo, a eso, a leer el Salmo, sin distracción. Como un proceso de meditación podríamos hacerlo de esta forma. Leo el Salmo, pero si al momento de estarlo leyendo, mi mente ya pensó en los frijoles o en el lunch del niño para mañana, entonces me detengo y comienzo de nuevo. Y así voy educando a mi mente, la voy educando a que se concentre. Entonces cada vez que se desconcentra, porque ya me dolió la rodilla y me estoy rascando, la regaño mi mente y le digo, hey, te distrajiste. Así que nuevamente empezamos. Y así vamos a empezar a dejar de distraernos totalmente. Entonces, un salmo, una vez que lo comienzas, termínalo. Te distrajiste, lo que sea, te tuviste Termina. que levantar a abrir la puerta, regresa, comienza y hasta que termines. Esa es una de las condiciones de los salmos. Totalmente. Porque ¿Y yo qué he pasa, por escuchado por ejemplo? ahí a muchos que dicen, sí, No, no, adelante. dime. Que he escuchado Lo por que ahí que pasa es que, dicen, lee tal párrafo de tal salmo y nada más ese párrafo. No lo recomiendo porque no tiene congruencia. Entonces no hay un inicio y un fin. Estamos nada más absorbiendo cierta información y no funciona así, ¿vale? Entonces necesitamos verlo de inicio a fin porque así fue escrito y así fue diseñado. No tendría sentido el haberlo escrito de esa forma y pues no habría como la vibración correcta. sí, así es esta parte de tomar la seriedad de lo que estamos haciendo. Si me estoy comprometiendo a un trabajo meramente espiritual, entonces es como cuando te gusta un deporte, ¿no? Te inscribes y tienes que estar puntual, tienes que hacer caso al instructor, tienes que seguir ciertas reglas. Si quieres ser alto rendimiento, entonces me comprometo a ser de alto rendimiento y en los salmos, como esta disciplina también espiritual que nos exige alto rendimiento, pues es ir educando nuestra mente, nuestra conciencia. Y ahorita me quedé pensando en lo de los tiempos porque hay un suceso que yo no sé si sea mundial o nacional o de mi colonia, que las personas con las que he platicado después de la pandemia y todo esto es el famoso insomnio.
me despierto a las 3, 4 de la mañana, ya no me puedo dormir, entonces, ¿qué hago? Si son 3 de la mañana, aplica igual la conciencia solar, la conciencia de conexión hacia la luz. Total. Yo creo que dentro de la biodescodificación, sabemos que el no poder dormir y el insomnio tiene que ver con un problema de miedo. Miedo a algo que me va a atacar. Entonces, necesito estar despierto, quiere decir que debo de estar alerta para poder enfrentar el problema que se me está presentando. Es como un gato que está persiguiendo al ratón. Entonces, el ratón no se puede dormir porque el gato se lo puede comer. Entonces, cuando no podemos dormir es porque tengo miedo de que algo malo va a pasar. Entonces, es un proceso de ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Leer un salmo. Agarrar mi libro de salmos y a las 3 de la mañana, desde el mundo espiritual me están pidiendo oración, me están diciendo, ponte a orar, ponte a hacer oración por ti, por los demás. Entonces, agarro mi libro de salmos y puedo leer el salmo que me toca ese día. No el día anterior, sino el día de la madrugada, que sería 3 de la mañana y sería el día siguiente. Entonces, leo ese salmo como primera lectura y hago como una introspección de eso, cierro mis ojos y me quedo pensando en el salmo. Trato de pensar el salmo que estoy leyendo y eso me va a dar sueño, no porque está aburrido, sino porque me va a relajar y me va a ayudar a descansar. Me despierto y a lo mejor ya no es necesario leer el salmo en la mañana cuando te levantas porque ya lo leíste justamente a las 3 de la mañana y puedes leerlo o escucharlo a lo largo del día y en la noche si no podemos leerlo en la mañana. Wow. ¿Sabes cómo lo visualizo yo? No sé ustedes que nos están aquí acompañando, que son como paquetes de luz, ¿no? Es como tener un banco espiritual y la forma de ir a depositar este banco precisamente es por medio de un salmo. Yo agarro mi monederito lleno de buenas intenciones, de mucha conciencia, de mucho amor, voy y lo deposito a este banco espiritual porque tengo una necesidad. Son 150 salmos, pero se desglosan en muchas necesidades humanas y espirituales también. Y es ir haciendo esta alcancía para que en cierto momento, cuando más necesite de esta energía, poder echar mano de ella. Mira, lo acabas de decir con una muy buena referencia, ¿no? Vamos a pensar que los salmos son eso, una inversión a largo plazo. A lo mejor tú hoy no tienes problemas de pareja o a lo mejor hoy tú no tienes, a lo mejor deudas, pero tú estás haciendo la lectura de los salmos del 1 al 150. Pues bien, ese salmo ya te generó créditos, vamos a pensarlo así. Y entonces en el momento que tú vivas una situación, lo vas a vivir de una manera aminorada, porque al final de cuentas la oración lo que permite es, sin tiempo y sin espacio, ayudarte. La energía con la que tú leíste el salmo es mejor cuando no lo estás viviendo que cuando lo estás viviendo. Porque el miedo de que yo tengo una deuda hoy, leo el Salmo 41 para pagar mi deuda, pues yo tengo miedo. Entonces, lo que hago es que al momento de leer no leo con una vibración alta. Lo que puedo hacer es, hoy que no tengo ningún problema, leo los salmos del 1 al 150 y esa energía me va a ayudar a que esos problemas nunca lleguen, a que no pasen, no sucedan, o si suceden, que sean tomados con la mejor vibración y podamos aminorar ese conflicto. Es como un banco, es como una inversión a largo plazo. Entonces, hay que verlo también de esa forma. Los salmos se leen aunque no tengamos problemas, se leen aunque no tengamos conflictos, porque nos van ayudando a despertar. Qué bonito es la importancia de darnos cuenta cómo los salmos, que a veces los tenemos un poquito relegados, nos vamos más bien por la cuestión de ir a pagar la misa en honor o en necesidad de, dependiendo cada creencia que tengamos, pues echamos mano de mejor dar un dinero, ¿no? De pagar para que alguien nos resuelva, para que alguien nos ayude con su energía por ser un guía o alguien a quien nosotros tenemos en respeto, pero darnos cuenta de que nosotros podemos precisamente acumular este banco espiritual desde mi conciencia, con el compromiso del crecimiento que tengo y que el tener este carnita, pues tenemos compromiso, porque tenemos un karma o un tikkun o una meta, un propósito que cumplir. Y es un propósito que no debe ser tan difícil de poderlo encontrar, porque a veces nos perdemos en esto del propósito. Hay muchos grupos en donde yo creo que tú mejor que nadie lo debe de saber en el grupo que llevas, donde nos preocupamos mucho por querer saber cuál es nuestro propósito de vida y se nos va la vida buscando este propósito que realmente pues nadie te lo va a decir. Totalmente. Y creo que este sentido del propósito
lo podemos generalizar. Todo hijo de Dios tiene el mismo propósito: regresar con Dios, regresar con su Padre. Y el camino que ocupemos para regresar con Dios puede ser totalmente diferente, pero a lo mejor hay un propósito más terrenal. Y el propósito terrenal es que ser médico, que ser abogado, que ser maestro, que ser chamán, lo que tú quieras. Creo que si nos centramos más en el propósito espiritual, es el regresar a casa y de la mano de tu hermano, que quede claro que no podemos regresar solos, tenemos que regresar siempre, sembrando la semilla de amor en el hermano, en el que está delante de ti. Entonces, regresar de la mano con él. Cuando tenemos ese propósito, donde yo digo, mi propósito de vida es ser compasivo, ser amoroso, ser perdón. Yo soy el perdón de Dios en la tierra. Yo soy la manifestación del perdón de Dios en la tierra. Dios no perdona en el cielo, porque no juzga. ¿Quién tiene que perdonar? Yo, porque Dios perdona a través de mí. Cuando yo perdono a mi hermano, Dios se pone feliz porque he perdonado. Cuando hago este trabajo espiritual de encontrar mi misión espiritual de amor, perdón y compasión, entonces mi misión, mi proyecto de vida, mi meta sale a flote. Es como una flor que florece. Yo la voy a encontrar cuando yo agarre el camino espiritual primero y entonces me van a poner frente a mi propósito terrenal. Pero yo no puedo encontrar mi propósito terrenal si yo no antes he encontrado mi propósito espiritual. Entonces, para encontrar el propósito espiritual están los salmos, están los libros sagrados, están las meditaciones, está el hinduismo, está el budismo, está el zen, está todo. O sea, caminos para encontrar la vida espiritual existen infinidad, lo que tú quieras. Existen muchas formas, nada más que no quieres encontrarlo. Quieres encontrar primero tu camino material porque crees que a través de tu camino material vas a poder hacer tu camino espiritual, como si necesitaras dinero para poder ayudar a tu hermano, como si necesitaras pertenencias y posesiones para poder ayudar a tu hermano. No puedes ayudar a tu hermano con posesiones, puedes ayudar a tu hermano con el amor y corazón. Eso no lo necesitas. Necesitas primero esto. Entonces, cuando activas esto y te dejas guiar por los salmos y vas ordenando tu vida, el propósito llega. Aparece que la oportunidad, que el negocio, que el trabajo, que llega. Pero dáselo al Espíritu Santo. Ponte en manos del Espíritu Santo. Así es principalmente esto, porque la verdad sí siempre decimos coloquialmente, ¿no? Cuando me gane la lotería voy a aportar, me voy a hacer más religioso, y a veces hasta sí se ha dado situaciones en que tienes un golpe de suerte y entonces ya te vuelves altruista, pones una asociación, haces muchísimas cosas, pero mientras estamos en una situación pues en la situación que cada quien estemos, ¿no? Pero esperamos a que precisamente a ganarme lo material para poder volverme espiritual, que luego nos venden esta espiritualidad donde si compras el tapete de yoga y compras 20,000 cosas, ya te puedes, ya te vuelves 100% espiritual, y se ha vuelto como una moda porque todos queremos estar dentro de. Sí, y creo que ese mundo espiritual se está justamente comercializando mucho. Y hay muchas cosas que funcionan, ¿no? Soy muy creyente de los cuarzos, soy muy creyente de las protecciones, de los símbolos, soy muy creyente de eso. Y tengo ese lado esotérico muy despierto. Pero lo que también es cierto es que eso, todos estos dijes, todas estas cosas que tenemos en nuestros consultorios o que tenemos en nuestro mundo espiritual, no es la conexión. Incluso un maestro me decía, o nos decía en la clase, ¿no? Una asana de yoga no te va a conectar con Dios. La conexión con Dios es a través de tu cuerpo espiritual. El yoga espiritual, te decía él. Lo que te va a conectar con Dios no es un amuleto, no es tu ropa de manta, no son tus guaraches, no son el que regales todo lo que tienes. No, eso no te va a conectar con Dios. Lo que te va a conectar verdaderamente con Dios es tu conexión personal con Él, tu diálogo interno, cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos, qué le deseas a tu hermano. Eso es lo que te conecta con Dios, no toda la parafernalia que ahora tenemos, collares, turbantes, pulseras. No, eso funciona para conectarnos con algo que nos está haciendo falta, pero no es el puente. Si quieres un puente verdadero, conéctense con los salmos. Ese es un puente verdadero. E
históricamente me viene a la mente, la verdad no estoy así al 100% metida pero yo recuerdo que precisamente es el rey David quien empieza a escribir los salmos por un acto de pena hacia el Creador, hacia Dios, por lo que había sucedido con su compañero, ¿no? Para poder él encontrar su alma gemela que posteriormente se casa con ella y empieza él a escribir estos salmos como un rezo, un ruego a Dios que lo pudiera perdonar, pero esto lo vemos desde el aspecto histórico. Corrígeme si estoy mal, Sí. pero sabemos que van así como la Biblia o la Torá o el Zohar tiene diferentes niveles de entendimiento, pues también los salmos tienen este nivel de entendimiento. Los salmos se pueden definir por 5 categorías, ¿no? Que justo va con esa parte o con esa visión de un proceso que lleva a otro, que lleva a otro, que lleva a otro. El rey David fue un rey muy sabio, pero también visto desde la parte histórica, muy guapo, muy inteligente, muy todo lo que queramos, pero al final de cuentas también era humano. Y al ser humano, pues cometió errores, como todos los hemos cometido. Y uno de esos es, pues anduvo y se casó con una mujer que tenía otro hombre, y entonces hizo algunas cosillas que no tuvo que haber hecho, ¿no? Y en ese estado de culpa, en ese estado pues donde se arrepiente totalmente y entiende que las cosas no eran por ahí, donde también sabemos que desde esta visión ortodoxa, donde Dios castiga a David con la intención de que se vuelva un poco más espiritual, hace que su hijo muera, o sea, cosas que a lo mejor esa visión, como te decía, de Diego, que ¿cómo Dios puede permitir eso? Tiene todo un trasfondo espiritual, ¿no? No solamente es Dios quiso que pasara esto, pero el rey también lo que hizo fue conectarse con eso y entender que no era algo malo lo que estaba pasando, que la muerte era una ilusión. Y justamente viene un estado pues de meditación, un estado a lo mejor profundo de trabajo espiritual, de perdón, de perdonarse a él mismo y de ser un instrumento para Dios. Se vuelve el instrumento para Dios. Y al volverse instrumento para Dios, pues empiezan a sucederle cosas interesantes. Una de sus penitencias era que nunca iba a tener la estabilidad y la paz y la tranquilidad en su vida. Él y su familia. Entonces la espada siempre iba a ser parte de su proceso. Todo el tiempo estuvo en luchas, en peleas. Sabemos las historias que hay sobre el rey David, ¿no? Y los gigantes y un montón de cosas. Pero sí hubo un momento, un proceso, donde él estaba acostado, de pronto se abre una ventana, o que se ve que por donde habrá entrado un poco de aire, y una lira que él tenía empieza a sonar, y al momento de que empieza a sonar, él se empieza a inspirar, empieza a sonar sola. Y este proceso es lo que él lo lleva a un trabajo de los salmos. De hecho, la palabra salmo, como te decía, significa es el canto o el uso del aire con las cuerdas. Tiene diferentes traducciones. Entonces, podríamos decir que es una forma en la cual cantamos a través de la voz, usando nuestras cuerdas vocales para poder glorificar a Dios y para poder bendecir, honrar, amar, perdonar, que de eso se tratan los salmos. Y lo importante que mencionas ahorita precisamente con la voz, porque somos co-creadores, creamos con la voz, mucho de la espiritualidad o de las vertientes esotéricas, místicas, espirituales y hasta religiosas sobre todo, ¿qué hacen? Nos recitan, vamos a crear, ¿con qué? Con nuestro aliento. ¿Por qué? Porque nuestra boca tiene precisamente todos los elementos, tierra, fuego, aire, agua, nuestra saliva, entonces creamos. Yo sí, a mí me gusta mucho los salmos, hablarlos, cantarlos, porque supongo el rey David por eso siempre empieza con un canto de verdad, siempre. Era músico, entonces imagínate, ¿no? Siendo músico, inspirado por Dios y aparte en la posición en la que se encontraba, pues bueno, le dio mucha capacidad creativa y además de meditación. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que los inspira a través del viento que significa el Espíritu Santo. Cuando se hace referencia al viento, estamos haciendo referencia al Espíritu Santo. O sea, Él es el que inspira los salmos y el rey David los escucha y los transcribe con su creatividad, con su poder y con su don que Dios le dio. Entonces, la voz es una de las cualidades más grandes. Como decía hace rato, una palabra tuya bastará para sanarme, y entonces también una palabra puede bastar para devastar a alguien. Entonces, el
el cómo usamos este instrumento que tenemos, la voz, las cuerdas vocales, creo que va a ser fundamental. Repetir, hablarlo, decirlo, expresarlo, lo dice la metafísica con el decreto, lo dicen todos, ¿no? O sea, los budistas lo trabajan a través de la mentalización, hacer que la garganta vibre para que el cuerpo vibre y entonces se eleve a una vibración mayor. Los hinduistas lo dicen, ¿no? O sea, todo el mundo lo dice, la voz es importante. Por eso, al leerlos, hay que leerlos sin miedo, con fuerza, con dedicación, pero también con mucho amor y respeto. Y eso va a hacer que tu vibración, tu garganta vibre, para que tu cuerpo vibre como si fuera un ángel. Así es el compromiso que tenemos y que estamos creando el día de hoy, que estamos aquí viendo, aquí escuchándote. Y precisamente también te quería preguntar si si la fecha de nacimiento también nos designa un número de salmo. Yo sé que en tu taller va a estar muchísimo más profundo todo este conocimiento, vas a dar muchísimos más tips y herramientas para que puedan echar mano de ellas y puedan ver cambios en su vida, pero sí danos algún tip, o sea, sí la fecha de nacimiento sí nos enlaza hacia un salmo en específico que puede ser como nuestro estandarte. Hay una numerología, como lo vimos ahorita, con cada uno de estos números, del 1 al 150, que se hacen reducciones y podemos sacar diferentes cuentas. La fecha de nacimiento tiene diferentes componentes. Entonces tiene vidas pasadas, tiene el regalo divino o el regalo de Dios, tiene la personalidad, tiene la misión de vida, como lo vimos. Entonces, cada uno de estos números puede estar referido hacia un salmo o hacia 2 o 3 salmos, dependiendo, ¿no? Pensemos en el día de nacimiento. El día de nacimiento puede ir del 1 al 31, que son los días que podemos encontrar dentro de los meses. Puede ser 31 el número máximo. Entonces yo puedo agarrar ese día de nacimiento y buscar los salmos que van a ayudar para poder reforzar mi personalidad, reforzar mi ser, trabajar con mi interior. Entonces, por ejemplo, si yo nací el día 24, 24 se reduce a 6. Pero yo tengo el Salmo 6, el Salmo 24, que sería el Salmo que podría darnos el 24, que sería el Salmo 6, el 24, el 150, que se reduce a 6 también es un Salmo que yo podría leer. Es decir, todas las reducciones que me den a 6 de los Salmos, podrían ser Salmos que yo podría leer para trabajar parte de mi personalidad, parte de mis procesos kármicos, parte de lo que yo he vivido en vidas pasadas. También en el don de vida, también en la misión de vida y también en la cuestión de unas profecías que se hicieron, ¿no? Que eso ya lo veremos más a profundidad en el curso, pero si yo tomo tan solo el día de nacimiento y lo reduzco a un solo dígito, si es 1, es el 1, pero ¿qué salmos tiene el número 1? El 1, el 10, el 19, que se reduce a 1, y entonces yo puedo hacer una lista de salmos que pueden estar vibrando conmigo. Entonces esos salmos los voy leyendo y me voy despertando algunas capas de mi ser y puedo entender qué son los procesos que estoy viviendo. Como cada uno de los salmos tiene un para qué, también se puede hacer un pronóstico. Entonces, dentro de la personalidad, que es 1, por ejemplo, yo puedo decir, el número 1 es para iniciar proyectos, pero el Salmo 10, por ejemplo, es para eliminar malos espíritus de nuestro camino, pero se reduce a 1 también, sería parte del proceso. ¿Qué significa esto en mi vida? Leer ese salmo te va a ayudar a entender algún proceso que tú estás viviendo o que has vivido a lo largo de tu vida. Entonces, creo que podemos tomar ese día de nacimiento solamente y buscarlo en los salmos, te va a ayudar también. Wow. Me llama la atención que tocas el tema de las vidas pasadas. Los salmos también nos llevan a esas remembranzas o no sé cómo nombrarlo, a esas experiencias de Pues otros mira, ciclos de vida. no, más allá de que nos lleve a lo mejor hacer algún recuento o hacer un recuerdo sobre ello, los salmos nos podrían ayudar a saber qué tendríamos que sanar de vidas pasadas, qué podríamos sanar de un proceso pasado. Y justamente sacando una numerología de la fecha de nacimiento, podríamos saber qué proceso de vidas pasadas a lo mejor pasé. A lo mejor engañé a mi pareja, a lo mejor robé, a lo mejor lastimé, a lo mejor herí. Y eso es un proceso que puedo cargar en esta vida y puede generar un proceso kármico. Entonces podríamos darnos una imagen visto desde una cuestión, a lo mejor leyendo el Salmo desde una perspectiva simbólica.
no como una condena, ¿no? Porque pues la mayoría de los salmos hablan de situaciones muy dolorosas, situaciones difíciles que pasamos. No quiere decir que hayamos sido tan malos, tiene que ser simbólico, tiene que ser gradual también. En este sentido, podrían apoyarse de ti. Por ejemplo, tengo o conozco una persona que su vida, pues sus parejas cada vez que se casa fallecen. Y es una persona que yo admiro y Sí, quiero muchísimo. Y dices tú, ¿cómo puede pasar por situaciones tan complicadas en esta vida? Entonces, ahorita que mencionas el número del salmo referente a fecha de nacimiento, a qué situaciones he vivido en otras vidas que me están llevando a esta actualidad, pues no es fácil, ¿verdad? No es fácil como que yo diga, ay, pues mi número se reduce a un 6 y ya lo entiendo, ¿no? Lo acepto y lo hago. Aquí, ¿cómo podrían apoyarse? ¿Podrían apoyarse en ti o cómo podríamos empezar a tomar esta responsabilidad? claro. Pues mira, yo doy consultas todos los días, de lunes a sábado. Generalmente lo hago por llamada porque estoy en Morelos y aquí en Morelos pues es un pueblito donde a veces la señal de internet se nos complica y estoy casi en medio de la nada, estoy en medio de puros sembradíos, ¿no? De caña y cosas de estilo. Entonces la gente no puede venir tan fácilmente a este lugar. Pero si quiere venir, también atiendo personalmente aquí, ¿no? Porque se necesita hacer todo un proceso de consulta, saber qué es lo que está pasando, no solamente con el uso de salmos, sino también ver el árbol genealógico, si no está repitiendo algo transgeneracional, si no estamos cargando una lealtad, una culpa, un miedo o algo que tenga que ver con justamente la biodescodificación y el proyecto sentido. A lo mejor tiene que ver con partes de numerología de lo que vivió en vidas pasadas y no has podido sanar. Entonces tendríamos que ver cuál es el proceso. Pero pues si gustan, como bien lo saben algunos que me ven, que me escuchan en este momento, pues doy consultas, trato de siempre de ayudar de la manera más, pues más fácil posible. Y también, si gustan mandar un mensaje, hay mi Facebook, así que pueden mandar un mensaje por Messenger. Solamente les pido paciencia porque tengo muchos mensajes generalmente todos los días, pero pues bueno, ya sea a través de consultas o que algo que me gusta mucho es a través de los talleres que voy a dar, ¿no? Que estoy dando. Trabajo, como te decía, tarot, numerología, reiki y un montón de cosas que doy en línea y que también sirven no solamente para aprender y a lo mejor enseñar después, sino para sanarte. Entonces yo hago los talleres y los cursos de una manera que sea una terapia semanal que tú vas aprendiendo y que además te va a ayudar para poderlo hacer con alguien más. Todos los que quieran, pues este es mi Facebook, estoy a sus órdenes para que podamos trabajar en conjunto. Y la verdad es que está muy padrísimo, digo, tengo tiempo siguiéndote en el grupo y me encanta todo lo que publicas diariamente porque es así como que hay para todo y todas situaciones y yo veo que tus cursos, tus talleres no son nada caros, son muy accesibles. A veces pienso que hasta es por una forma de precisamente de servicio y que la gente valore lo que va a recibir, porque a veces dicen, no, es que la espiritualidad es muy cara o la espiritualidad a fuerza, ¿por qué tienes que pagar por algo que se supone que ya está aquí, ¿no? Compras un libro y ya que te lo explique a alguien. Pero yo creo que aquí nos puedes dar un buen argumento para que nos vayamos más tranquilos de por qué tenemos que pagar por la espiritualidad. Sí. Creo que también ha pasado mucho que se ha desvalorizado el trabajo de los demás. Y no solamente el del terapeuta o no solamente el que se dedica al mundo espiritual, sino el de todo en general. Creo que el pensamiento de pobreza está siendo un pensamiento colectivo que cada día pareciera que está creciendo más. No solamente es decir, es que ¿por qué voy a pagar por alguien que me está enseñando lo que viene en un libro o lo que puedo leer yo o encontrar en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero también cuando vamos con el que vende zapatos, con el que vende pollo, con el que vende lo que quieras que venda, decimos, ¿por qué tan caro, no? Creo que más bien no tiene que ver con el trabajo que se está dando, sino con el tema del merecimiento de la persona que lo está comprando. El trabajo de nosotros, los que nos dedicamos al mundo espiritual, es un trabajo como cualquier otro, es un trabajo de un servicio. Necesitamos quien nos escuche en ocasiones, necesitamos quien nos guíe, y para que nosotros podamos hacer todo lo que estamos haciendo, todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos, todos los libros que compramos, todas las horas de pestañas quemadas que tenemos ahí por estar leyendo, es una inversión. Y es una inversión que creo, y como bien lo dijiste, trato de darla los costos más bajos posibles. Trato de hacerlo por servicio. También lo trato de hacer para que más personas se puedan acercar. Mis clases tienen un costo de 50 pesos.
algunas 60 pesos, es decir, $2.50, $3 a lo mucho, pero es como una intención. La gente también tiene que aprender a compartir, tiene que aprender a dar, no solamente a recibir, pero si no aprendemos a dar, no vamos a recibir. Una forma en la cual también vamos educando a las personas es, sí, poquito, pero es algo, que haya un compromiso de que lo dé, de que lo comparta, y que lo comparta desde el amor, no desde, ay, no quiero pagarlo, ¿no? Sino que no le cueste trabajo. Yo lo que quiero es que la gente no se presione por un pago, no se presione por un curso, porque en ocasiones me dicen, ¿sabes qué? No tengo para el curso. Pues ándale, entra, en algún momento me lo vas a pagar. Si no es en esta vida, será en la que sigue, pero yo no tengo problema. El conflicto aquí eres tú. Si tú crees que no vale esta información, entonces pues no la investigues, no la tomes, porque al final no lo vas a aprender como quisiera que lo aprendieras. Sí lo hago a bajos costos para que las personas se metan y puedan escucharlo. Prefiero tener a 100 personas en un curso a tener a 3 o a 4 porque pagaron los miles de pesos. Prefiero que me escuchen más personas porque así más personas me llevan esta información a su casa, a su familia. Es increíble ahora como en las redes, me gusta mucho que me mandan mensajes y me dicen, oye, estuve viendo el curso con mi mamá y con mi papá, ¿hay algún problema? ¿Te debo algo porque lo tomaron ellos? Al contrario, ¿no? Si esto se puede replicar, si esto se puede llevar a algo más, hazlo con confianza, ¿no? Yo ya te vendí un curso, úsalo como tú quieras. Tú tienes la fortuna y la posibilidad de hacerlo como tú quieras, ¿vale? Incluso yo le he dicho a mis alumnos, si ustedes ya están listos para dar este curso, usen las bases de mi curso y denlo, porque de eso se trata la información. Toda información que se queda arraigada en una cabeza, en una mente, no sirve de nada. La única forma en que la información tiene un para qué y un por qué y tiene una positividad en la vida es que se comparte. Si no, pues ¿para qué sirve el conocimiento? Es el compartir, se vuelve como una cascada cuando vamos a las bodas y ponen estas copas tan bonitas donde ponen el vino y todo y empieza a caer y todos empiezan a llenar estas copas. Yo así lo veo, ¿no? Tienes que compartir. Si tienes algo que compartir que pueda dar algo positivo a la sociedad, a la comunidad, al mundo, pues hazlo de esta manera, porque va a llegar un momento donde va a empezar a desbordar tu copa y vas a empezar a llenar el que sigue, y el que sigue, el que sigue, y se va haciendo mucho más grande. Antes se creía que la masa crítica era el 3% de la población, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, y ahora estaba escuchando que ya es muchísimo menos el porcentaje, o sea, realmente podemos generar un cambio y no necesitamos ser millones de personas, como dices tú, si son tantas personas, pero que estén seguras y convencidas de este compromiso, se puede lograr algo muy positivo a la humanidad. Totalmente, estoy convencido de eso, estoy convencido de que si ayudas a una persona, esa persona va a ayudar a otra, y a otras 10, y a otras 100, y creo que se puede cambiar el mundo cuando lo hacemos con el amor. Y ese es a lo mejor mi sueño, un poco bajiro, un poco utópico, pero creo que si ayuda a una mujer, puede ayudar a una familia completa, porque una mujer es la que dirige una casa, la que dirige un hogar. Entonces, por eso mucho de mi sanación está enfocado en las mujeres, porque creo que ellas son la parte fundamental. La mujer gesta a la humanidad, la mujer gesta a todos los hijos y son la madre de la humanidad. Entonces, imagínate cuando una madre sane totalmente, se sienta amada, plena, feliz, entonces va a tener hijos felices, va a tener vidas felices y va a darnos empresarios felices, maestros felices, no sé, de todo felices. Entonces creo que si enfocamos nuestra atención en algo que hemos quitado, que es la mujer, en lo femenino, creo que vamos a hacer un cambio radical.